¿Cuál es la diferencia entre religión y teología? Religión es una creencia, teología es el estudio de Claro, Dios. claro. Hay Enfatiza que Dios es Dios. hay una frasecita de Erickson que dice mucho. Si miramos en la página... ¿Qué página sería que leer hoy de Erickson? 18 al 22, 18 al 22. Si miramos en la página, creo que la 20 o 21, A habla un ver. poco acerca del dogma. dice Erickson. Yo está viendo en la Dice Erickson en la página 20. Dice, todos los que dicen ser cristianos tienen que creer. Todos los que son cristianos tienen que, primero, sin fe es imposible. Entonces, la primera condición de la religión es la fe. Todos los que dicen ser cristianos tienen que creer lo que Jesús enseñó. Entonces, primero, todos los que dicen ser cristianos tienen que creer ¿qué cosa? Lo que Jesús enseñó. Ahora, dice Erickson una segunda cosa. Y segundo, tienen que practicar lo que Él ordenó. Todos los que dicen ser cristianos tienen que creer lo que Jesús enseñó y practicar lo que Dios ordenó. En esa frasecita encierra Erickson el significado de la palabra religión. ¿Qué es religión entonces? Religión es la fe Puesta en práctica. puesta en obra. La pregunta es ¿cuál fe? ¿Fe en qué? Fe en Él. En lo que Jesús Enseñó. enseñó. Eso es religión, es la fe en lo que Jesús enseñó. Eso es religión. La fe en lo que Jesús enseñó. Ahora, en ese sentido, ¿el cristianismo es una religión? Sí lo es. Sí lo es. Si religión es la fe en lo que Jesús enseñó y la práctica de eso que Él enseñó, entonces el cristianismo es una religión. Ahora, Erickson hace una... No sé si usa palabras distintas como para indicar que es algo diferente, en donde dice, otra vez, los que dicen ser cristianos creen lo que Jesús enseñó y practican lo que Jesús ordenó. Les pregunta, ¿lo que Jesús ordenó y lo que Jesús enseñó son cosas distintas? ¿Una cosa es lo que Jesús enseña y otra cosa es lo que Jesús ordena? No, es lo mismo. Es lo mismo. Pero es su doctrina. Es su doctrina, es la misma cosa. No es diferente lo que Jesús enseña a lo que Jesús ordena. Entonces, no. Démosle crédito a Erickson, que no lo hizo porque, que no lo dice así porque él cree que una cosa fue lo que enseñó, otra cosa lo que ordenó, sino simplemente que usa términos distintos de manera sinónima. Usa términos distintos de manera sinónima. Entonces, la primera parte de la religión es la fe. A eso le llaman religión a la fe se le llama religión. ¿Recuerdan cómo lo llama Berkov? A la fe, ¿religión qué? Subjetiva. Subjetiva. Y al objeto de la fe, Objetivo. religión, objetivo. I'm sorry. Repeat that. Lo que Jesús, perdóneme, lo que creemos, ¿quién lo cree? El sujeto. Entonces se llama religión ¿qué? Subjetivo. Lo que yo creo. Subjetivo. La fe. La fe es la religión subjetiva. El que cree es el que tiene fe, ese es el sujeto. Por lo tanto, su fe es la religión subjetiva. Ahora,
aquello en lo cual cree, es decir, el objeto de la fe, es la religión objetiva. Entonces preguntémonos, ¿por qué se dice, por qué se pone de moda o se puso de moda? Creo que fue a raíz del, principalmente el discurso de un teólogo, de los que llaman teólogos liberales, que se llamaba Paul Tillich. Decía que el cristianismo no es una religión, sino que es un estilo de vida, un way of life, un style of life. ¿Style of life o lifestyle? Una cosa de esas. Entonces decía que el cristianismo es un estilo de vida. ¿Quién es el redactor? Creo que fue Paul Tillich. Paul Tillich. Es considerado uno de los grandes teólogos del siglo XX, pero en realidad es un teólogo liberal, una persona muy equivocada. Eso no quiere decir que no fuera genial, inteligentísimo. Pero lo importante no es ser inteligente, sino ser correcto, ser justo. Lo importante es la verdad de la palabra de Dios nuestro Señor. No se trata de ser brillante, sino de reconocer que Dios es brillante. Pero ¿por qué se dice que el cristianismo no es una religión entonces? ¿Por qué se dice que el cristianismo no es una religión? Trataba de hacer diferencia entre lo que es el cristiano reformista y el catolicismo. Bueno, Porque ellos ven al catolicismo Bueno. como una religión. bueno. Entonces, ¿en dónde tiene asiento la religión? A ver. ¿Lo que se cree es la religión qué? No, perdone. Lo que se cree es la religión objetiva. Objetiva. ¿Y la fe con la cual se cree la religión? Pregunta, ¿en dónde se cree? En esto, Lo que creemos. en lo que creemos. Lo que creemos. Lo que Jesús qué? Enseñó. Es la escritura, ¿verdad? Ahora, ¿en dónde tiene, en el sujeto, en dónde tiene asiento la fe? En el sujeto, en el que cree. ¿En dónde tiene asiento la fe? Es decir, la fe tiene asiento en las manos, en los pies. Bueno, En la cabeza. Lo más profundo. bueno, claro. Entonces, En lo que piensa. unos dijeron que la fe tiene asiento en la razón. Por ejemplo, Hegel decía que la fe tiene asiento en el corazón. Perdóneme, en la razón. En la razón. Pero Hegel entiende por razón sola y exclusivamente las leyes de la lógica, sin acudir a las escrituras. Como veíamos la semana pasada, uno no puede pensar de manera razonable sin los presupuestos bíblicos, porque pensar de manera razonable implica irnos al principio de las cosas y al gobierno de las cosas. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Él es el que gobierna todas las cosas con el poder de su palabra. Si no comenzamos a pensar así, resultamos diciendo locuras, como por ejemplo que el hombre es simplemente polvo cósmico, porque ese es su origen, polvo cósmico. Este señor Hegel decía que la fe tiene asiento en la razón de esa manera, una razón ajena, sin fe. ¿Cómo así? ¿Cómo va a tener la fe asiento en la razón si la razón no tiene fe? Es absurdo. Entonces decía Hegel, no, la fe tiene asiento, sí, en la razón, pero solamente en la medida que entiende cosas que él pueda ver y oír. Si no, no. No tiene sentido. Si no entiende, No tiene sentido, porque entonces no sería fe. claro, si no entiende cosas que no puede ver y oír, entonces no, eso no es fe. En cuanto empiece a entender cosas que ve y oye, entonces ahora sí tiene fe. Pero precisamente, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de De lo que no se ve. Es decir, que no necesita uno ser testigo de primera mano presencial para creer
en un fenómeno real. Por ejemplo, ¿creemos que las cosas tienen un origen? Definitivamente, eso es el principio, esa es la aplicación del principio de la lógica, que las cosas tienen un origen. ¿Somos testigos del origen de las cosas? Del origen de las... ¿Somos testigos presenciales del origen de las cosas? ¿Estuvimos ahí nosotros? No. Por lo tanto, cuando dicen, las cosas vienen de una gran explosión, pregunta, ¿cómo saben? Estuvieron ahí. ¿Estuvieron ahí? ¡Tienen fe! Si no estuvieron ahí es porque tienen fe. Bueno, entonces otros decían que la fe tiene asiento, o que la fe tiene asiento en los sentimientos, como... No me hagan escribir eso en alemán, Schleiermacher. La fe tiene asiento en los sentimientos. ¿La fe tiene asiento en los sentimientos? Si la fe tiene asiento en los sentimientos, solamente uno tiene fe cuando está de buenas. Así es. Cuando nosotros decimos que creemos, no decimos sentimos fe, sino simplemente eso, creemos. Es más que el sentimiento. Hermano, y ahí no va a ser esa cuestión de la gente, el emocionalismo. El emocionalismo, claro. Ajá, que la gente se deja llevar por el emocionalismo. Claro, el emocionalismo. Hay gente que dice no lo creo porque no lo siento. No lo creo porque no lo siento. Aquí no se siente. Entonces, Exacto. esta no es una iglesia viva porque aquí no lo siento. Exacto, eso es equivocado. Ahora hay otro señor que se llamaba, este sí es fácil de escribir, Kant. Y decía él que la fe tiene asiento en la razón, voluntad. Que cuando se entiende algo que es bueno y se hace, esa es la ética, o el estudio de la moral, que es la ética, eso es lo ético. Y ahí, solamente ahí es donde hay fe. ¿Solamente ahí es donde hay fe? No, porque yo creo que el Señor hizo los cielos y la tierra, y que en el primer día el Señor creó la luz. Y ahí, ¿qué cosa ética estoy aplicando necesariamente? ¿Sí me doy a entender? Ahora, cuando uno escucha hoy predominantemente en nuestra cultura, ¿cuál es el concepto de fe que se tiene? O mejor, ¿en dónde en nuestra cultura se piensa que la fe tiene asiento? ¿En el corazón dado por la Escritura? No. Se piensa más bien que la fe es una cosa que tiene asiento en los sentimientos. Y de pronto también en la moral. Es muy kantiano. Casi no. Es más escondido los que creen que está en una razón la fe. La razón perdóneme, la fe de Hegel, en últimas, es la fe en el Estado. Porque el Estado es la institución más poderosa. En esa que nosotros sí vemos y sentimos y experimentamos como que es el poder máximo, es en lo que creemos. Esa es la fe de los romanos. ¿Recuerda cuando decíamos que ellos practicaban el sacramentum, que era una declaración de fe? Como cuando dice el credo de los apóstoles, creo en Dios Padre Todopoderoso Creador. El credo de los, o el sacramento, el credo, sí, de los romanos era el sacramentum. Era fe en algo objetivo, en algo que se veía, en algo que se presenciaba, en algo que se experimentaba en el momento. Era el Estado, el poder del Estado. Fe en algo poderoso, omnisciente y omnipresente. A donde quiera que iba el romano, ahí sentía, experimentaba y veía la presencia del imperio mismo y de su poder. El César. César. Por eso por todos los caminos y en la entrada de todas las ciudades tenía que haber estatuas de César, porque era experimentar, vivir
La presencia de Dios, claro. Dios tiene que ser omnipresente. Bueno, aún dentro de los mismos templos tiene que estar la estatua de César. No le hace que no fuera el templo de César, sino el templo de cualquier otra religión, por ejemplo el culto a la diosa Isis, o alguna religión misterio. Por eso los romanos siempre quisieron erigir o levantar una estatua de César en el templo en Jerusalén. Y en el tiempo de los macabeos, eso fue lo que produjo la rebelión macabea. En el tiempo intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hubo una revolución en Jerusalén porque los reyes seleucidas, los que dejó Alejandro Magno gobernando ahí Siria, se presentaron a sí mismos como Soter, es decir, salvadores, como Mesías. Y por lo tanto uno de esos reyes quiso erigir, levantar, hacer poner una estatua suya en el templo en Jerusalén. Y eso dio lugar a la rebelión de los macabeos. Los macabeos eran la familia macabea. Acordémonos que más atrás, en los tiempos también de los reyes infieles erigían estatuas de Baal y de Astarte en el templo, para dar a entender que la presencia de su Dios tenía que estar presente, valga la redundancia, absolutamente en todo lugar y en todo lugar de culto. Por eso, en el tiempo de la Reforma Protestante, ellos se levantaron y se resistieron a la presencia de cualquier símbolo político o religioso o cultural que fuera objeto de adoración y que recordara algún poder que no fuera el único poder de Dios. Cuidado, hoy día en las iglesias evangélicas protestantes, en este lado del mundo, otra vez comenzaron a poner símbolos de poder político dentro de las mismas iglesias, como para que se revuelvan dentro de sus tumbas los reformadores. ¿Me deben entender? ¿Cómo cuáles? Símbolos de poder político. Por ejemplo, ¿cuáles son los símbolos de poder político? Las banderas. Las banderas. Para el cristiano, ¿quién es su bandera? Cristo. Cristo. ¿Jehová qué? De los ejércitos. El Señor es mi bandera, mi estandarte. Bueno. Hoy día, aparte de la cultura cristiana, de la civilización cristiana, la fe solamente tiene lugar, asiento en el hombre, en una razón que se ejerce a través de la voluntad para hacer lo bueno, y eso bueno es lo ético. Pero si yo creo que el Señor Jesucristo es Dios y es hombre al mismo tiempo, necesariamente no estoy llevando a cabo un comportamiento ético para con el prójimo o para conmigo mismo. ¿Me doy a entender? Sino que es cuestión de doctrina eminentemente y absolutamente cristológica. A ver, cuando nosotros aplicamos los 10 mandamientos y la manera como los 10 mandamientos están codificados en las Escrituras, particularmente la segunda tabla de la ley de Dios. La segunda tabla. O lo que llaman la segunda tabla. La primera tabla es la que tiene que ver en nuestra relación con Dios. El primer mandamiento es: no tendrás. El segundo mandamiento: no te harás. Imágenes. El tercer mandamiento: no pronunciarás su. Hermano. El cuarto mandamiento: guardarás el. Día del reposo. Esa es lo que llaman la primera tabla. La segunda tabla, el quinto mandamiento: honrarás a tu. Padre y a tu Entonces, en lo que tiene que ver en la relación exclusiva y directamente con Dios, la primera, lo que tiene que ver en la relación exclusiva y directamente con los seres humanos, desde honrarás a tu padre y a tu madre y no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás, esa es la segunda tabla. Entonces, cuando hablamos de lo ético, básicamente nos estamos refiriendo a el cumplimiento de los mandamientos que están en la segunda tabla. Pero si yo creo que Dios es 3 personas,
necesariamente ahí, primeramente, principalmente, ¿estoy hablando de lo ético? No. ¿Me doy a entender? No estoy hablando de lo ético. No me estoy refiriendo a lo ético, porque lo ético tiene que ver en la relación con la creación directamente. Entonces, si la fe se reduce o se limita solamente a lo ético, y yo creo que Dios es tres personas, entonces, cuando estoy creyendo que Dios es tres personas, no estaría hablando de fe. ¿Me doy a entender? A ese tipo de fe, por eso, don Hegel y don Kant y don Schleiermacher o Schleiermacher o como se diga, a esa fe le llaman irracional. Irracional. Cuando dicen ellos, hablemos del origen de la vida. ¿Quién creó la vida? Bueno, la Escritura dice que de Él viene toda la vida. El Espíritu Santo es el dador de vida. Si ellos preguntan, ¿quién crees tú que es Dios? Y nosotros decimos, Dios es el incorpóreo, es Espíritu, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No estoy hablando de los mandamientos, sino que estoy hablando de la persona y de los atributos de Dios, del origen de las cosas. Por lo tanto, dicen ellos, como ahí no estás hablando de lo racional, eso de lo que tú hablas, en lo cual tienes fe, es irracional. ¿Me doy a entender? Irracional. Entonces, hoy día la gente entiende la palabra religión como algo irracional o sentimental. Don Kant escribe libros acerca de la razón, crítica a la razón pura, por ejemplo. Y dice, la razón es algo objetivo que uno experimenta, según lo que uno ve y según lo que uno oye. Si no es con base en esas cosas que uno ve y uno oye, no estás hablando de razón, sino que estás hablando de religión, o mejor, estás hablando de una fe, pero de esa fe que es irracional, no del tipo de fe superior de la que él entiende y habla. Para él hay dos fees, una superior y una inferior, que es menospreciable. La superior es solamente en lo que se ve y se expresa por medio de hacer actos morales. Entonces, cuando se mete eso en el cristianismo, dicen, la única religión verdadera es hacer buenas obras. Si no, no. La única religión verdadera son las buenas obras. Si no, no. Y por ahí sacan fuera de contexto a Santiago y se lo ponen a uno así en la nariz. Y le dicen, mire, ahí dice Santiago, por ejemplo, miremos, Santiago capítulo 1. Una fe sin obras muerta. Exactamente. ¿Quién es el hombre religioso? Sí. Santiago capítulo 1. Versículo 26. Si alguno... Alguien léalo, por favor. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahí se da cuenta que dice que la religión son las buenas obras. No, pero lee bien. Dice que la religión pura y sin mancha sí. Es un comportamiento, pero esa religión pura y sin mancha es primero delante de ¿quién? Delante de Dios. Delante de Dios. ¿Y cómo puedo tener una buena religión delante de Dios si primero no creo que Él es? Así es. ¿Me doy a entender? Entonces la religión de Hegel, o mejor, la religión de Kant, es mocha. Es castrada. Es incompleta. Es un monstruo. Kant. K-A-N-T. Emmanuel Kant. Entonces, ¿por qué se dice hoy día de manera equivocada que el cristianismo no es una religión? Porque cuando se habla de religión se cree que es lo que dijo don Hegel, o don Kant, o don Schleiermacher. Pero el cristianismo sí es una religión, según dice Santiago. Es una religión. Es más, hay una religión que es pura y sin mancha, es la única que hay.
la única. Entonces, otra vez, la religión es una fe en lo que enseña de manera autoritativa a Dios y se lleva a la práctica, a practicar la religión. Y eso es conforme a lo que dice aquí Santiago. La religión pura y sin mancha es delante de Dios el Padre. Si no es delante de Dios el Padre, no hay religión pura y sin mancha. Es decir, Dios es el que califica y dice, esta religión es pura y sin mancha, con respecto a lo que Él enseñó. Ahora, vamos a Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio capítulo 29. ¿29? 29. ¿Cuál fue el nombre? Deuteronomio capítulo 29. Aquí quiere leer, por favor, el versículo 29. 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Él está describiendo ahí lo que es religión. Aquí se describe lo que es religión. Versículo 29. Fíjese que religión es fe. En este caso dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas. ¿Para qué Dios nos revela su palabra? ¿Para qué nos revela Dios su palabra? Según dice acá. Es para nosotros y para para nuestros hijos, nosotros, para para nuestros hijos. cumplirla. ¿Para qué? Para que la Cumplamos. para que la cumplamos. Para que la cumplamos. Pero la palabra no se puede practicar si primero no se cree. No se puede practicar si primeramente no se cree. Ahora, durante la Edad Media se hizo énfasis en que lo que se practica como religión, es principalmente un ritual o una liturgia. Básicamente. Que lo que se practica como religión es una ritual o una liturgia. ¿Cómo así? Que la religión, es decir, lo que nosotros creemos, porque Dios nos lo enseñó para practicarlo, es lo que se hace en ¿dónde? Fundamentalmente. Si es un ritual o una liturgia, es lo que se hace dentro de la iglesia. Ya sea dentro de la iglesia como edificio o lo que se hace en el marco del programa de la iglesia. En el marco del programa de la iglesia. Entonces, básicamente, religión es practicar los 7 sacramentos. ¿Cuáles son los 7 sacramentos de la iglesia romana? El bautismo, la comunión. antes de la comunión la confe. Si no le dejen tomar la comunión si primero me confiesa. Ah, sí. Entonces, la confesión, la comunión, La comunión. la confirmación. Entonces le dicen, ya se puede casar. El matrimonio, la aplicación de los santos óleos, y si se quiere ordenar como sacerdote, pues eso, la ordenación. ¡Esa es la fe! Y por lo tanto, esa es la religión. Pero además hay un calendario litúrgico. Entonces, en el calendario litúrgico está dividido en el año, que primero es la Cuaresma, luego la Semana Santa, luego el tiempo de Corpus Christi, me parece. Bueno,
Entonces hay que celebrar también hay que practicar la religión de acuerdo al calendario litúrgico, porque esa es fundamentalmente la religión. ¿Pasa algo parecido hoy en la iglesia evangélica? Cuando la gente dice, yo quiero practicar de verdad mi cristianismo. ¿Y el énfasis es en dónde? En el ritual, o en la liturgia, en el marco de la iglesia, o en el marco de las actividades por fuera de la iglesia, pero que son institucionales de la iglesia. Esa es la religión. Entonces, por eso también la gente dice, yo no soy religioso. Porque para mí, dicen ellos, la religión no es una cosa de sentimientos. Yo no tengo tantos sentimientos religiosos. O de pronto los tengo muy adentro de mi corazón. Pero definitivamente no hago por ahí. Si voy a la iglesia es cada Semana Santa. O cada Navidad. Por eso es que yo no soy religioso. Pero es porque entiende la religión en el sentido medieval. No por lo medieval, sino en el sentido de crisis de la iglesia durante la época medieval, de crisis espiritual. Ahora hubo un tiempo... Tengo una pregunta. Dígame, hermano, porque a veces también las personas pueden caer en... Usted sabe cómo las iglesias tienen actividades durante toda una semana, estudio aquí, oración y todas esas cosas. A veces la persona puede caer en una religiosidad en la cual, pues, ok, yo estoy bien porque yo estoy cumpliendo con estas cosas. Pero exactamente no es lo que en realidad Dios quiere. Exactamente. Lo que Dios quiere es obediencia a la palabra. Exactamente. No que cumpla con un schedule o un calendario o una agenda. Exactamente. Ahí es donde está el peligro de no caer en la religiosidad. Una agenda institucional. Exacto. Y es exactamente lo que muchas personas siguen. Claro. Siguen ya me entiendes. Ahora, ¿quién creó la agenda ritual? Porque podría ser que sí, que sea parte de la religión. Por ejemplo, en la ley bíblica, el Señor les decía, tienen que celebrar principalmente las 3 fiestas al año. La fiesta de la Pascua, la fiesta de las semanas y la fiesta de la expiación, del Yom Kippur. Y les decía, para eso ustedes tienen que reservar parte de su diezmo. Habían 3 diezmos que había que reservar. Un diezmo tienen que reservarlo para los levitas, otro diezmo para las obras de misericordia y el otro diezmo para que te goces tú con tu mujer y con tus hijos y hasta con tus siervos delante de la presencia de Jehová tu Dios en el lugar que el Señor te indique. Entonces había que ahorrar el 10% de las cosechas para gozarse juntos con la familia. Bueno. Y el Señor Jesucristo, claro, que cumplió con la celebración de las fiestas y al 8º día fue subido a Jerusalén para que lo circuncidara. En fin. Entonces, ¿por qué decimos ahora que durante la Edad Media hubo una crisis en cuanto al objeto de la religión como la práctica ritual y litúrgica, pero que eso estaba desenfocado de lo que era la religión? Primero que todo, un ritual no es ritual aprobado por Dios, sino es Dios mismo el que lo institucionaliza. Por ejemplo, el ritual de la celebración de su cuerpo y de su sangre mediante los elementos del vino y del pan. Por ejemplo, el ritual del bautismo, como iniciación de la introducción de la persona que es miembro del pueblo de Dios por su pacto. Pregunta, ¿el día domingo es un ritual institucionalizado por Dios? No me digan, piénsenlo. Estará sustentado bíblicamente. ¿Qué es el domingo? El día. Piénsenlo, o mejor considérenlo leyendo. Muy bien. Creo que el libro de los Hechos dice que el primer día de la semana, y uno considera que el primer día de la semana es el domingo. Creo que el libro de Hechos dice que empezaron a reunirse el primer día de la semana. Pero está institucionalizado como... Bueno, ¿o es costumbre? Costumbre. Bueno.
¿Qué sucedió en la Edad Media con esto? Con el ritual y con la liturgia. Que gran parte del ritual y de la liturgia fue una obra paralela a la revelación bíblica. Fue enseñanza escatidra de la iglesia. ¿Recuerdan que el otro día hablábamos de la enseñanza escatidra? Escatidra quiere decir, ¿recuerdan? Escatidra es acá. Que el contenido, mejor, perdónenme, primero que todo, que la fuente de la fe no es la escritura, sino la enseñanza de una institución. Entonces, gran parte del ritual litúrgico es escatidra. No tiene como origen el pacto de Dios, el pacto bíblico, sino tiene como origen la institucionalidad terrenal. Ahora, durante los últimos siglos de la Edad Media, siglo XIV, XV, hubo un esfuerzo dentro de la iglesia para corregir eso. Es decir, volver a la religión. Y hubo, así como hay una reforma protestante, hubo también otras reformas dentro de la iglesia católica. Y una de esas, o uno de los protagonistas de esa reforma fue, por ejemplo, un tal Thomas Kempis. Thomas Kempis, que escribe un libro que se llama La imitación de Cristo. Y era uno de los libros favoritos de Martín Lutero antes de el gran descubrimiento de la justificación por la fe, de que la religión es primero por la fe en Dios para practicar lo que él enseñó. Pero esta fue una gran obra de Tomás Kempis. No es que hubiera sido el único, pero él es tal vez el más conocido de los que quisieron rescatar, sacar a la iglesia de ese ritualismo litúrgico y también de un misticismo, porque esos en los que creen que el asiento de la religión es sentimientos, se convierten en místicos. Si yo no siento aquí en el hígado, o en la espalda, o en el cuello, o en la cabeza la presencia del Espíritu Santo, pues no tengo al Espíritu Santo. Entonces Tomás Kempis tiene ese legado para con el cristianismo. Pero Kempis es muy moralista. No que enseña mala moral, pero se enfoca más en la moral. Es como un Kant, claro, guardando las diferencias medieval. Entonces hoy día la gente dice, no, yo no soy para nada ritualista ni litúrgico. Bueno, yo sí creo en Dios, pero yo no estoy metido en la iglesia. Yo sí creo en Dios, pero no estoy ahí todos los domingos. Yo sí creo en Dios, pero no estoy arrodillado todo el tiempo. Yo sí creo en Dios, pero no estoy echándome la bendición ni llevando la camándula en la mano, si es que está hablando del catolicismo. Yo sí creo en fin. Yo sí creo en Dios, pero no estoy en todos los ministerios que pueda. En fin. Por eso también la gente dice hoy día que cuando conoce a Cristo ha dejado la religión. Cuando en realidad si de verdad conoce a Cristo es cuando ha conocido la religión. Es decir, ha conocido la fe. Porque el Señor Jesucristo dice, el que en mí cree tiene vida eterna. Kempis diría, la imitación de Cristo. Diría Kempis, el que, citando a Cristo, no el que en mí cree, sino el que a mí se parece en sus obras, tiene vida eterna. Pero Cristo no dijo, el que a mí se parece en sus obras, tiene vida eterna. Tampoco dijo Cristo, el que a mí me ve, tiene vida eterna. Entonces después hubo un señor Calvard, ya en el siglo XX, que decía que a Cristo, parecido más o menos,
Schleiermacher decía, a Cristo se le experimenta. Esa es la religión. Pero uno no entiende a Bart, es muy difícil de entenderlo, porque dice se le experimenta como don Bart, sintiéndolo en el cuerpo. Y no, es un experimento espiritual. Bueno, está bien, pero ¿cómo se...? Entonces creyendo en él, creyendo que él vino en carne. No, tampoco es esa fe. ¿Quién sabe? Y le quita también Barth a la religión el sentido de practicar las ordenanzas del pacto de Cristo. Porque el pacto de Cristo incluye absolutamente todo lo que el ser humano hace sobre la faz de la tierra. El pacto de Dios incluye absolutamente todo el universo. En su pacto, por ejemplo, el Señor dice, mira, voy a traer testigos aquí para este pacto. Pongo como testigos a las estrellas. Pongo como testigos al cielo. Dice, por ejemplo, en el libro de Jeremías. Entonces Barth le quita a la religión ese sentido también práctico de la religión. Y es muy difícil de entender, de comprender. Dice Berkov, la religión consiste en una relación verdadera, viva y consciente entre un hombre y su Dios. La religión consiste en una relación verdadera, viva y consciente entre un hombre y su Dios. Ahora, preguntémonos. ¿Cuántas religiones hay? Hay muchas, pero debe haber una. Bueno, hay una verdadera. Una verdadera. Hay una verdadera. ¿Cómo lo define? Lo define como la relación verdadera, viva y consciente entre un hombre y su Dios, que está determinada o condicionada por lo que ese Dios ha revelado de Él mismo, es decir, lo que ese Dios enseña. Entonces podríamos decir que, por ejemplo, el Islam es una religión. Sí. Sí. Porque el maometano o el musulmán o el islamista vive, si tiene fe, aquello en lo cual él cree y cree que su Dios se lo ha revelado. Si nosotros vamos al libro de Gálatas, capítulo 1. Sí, bueno. Gálatas 1. Versículo 8. Dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema, o sea maldito, abominable. Versículo 9. Como antes hemos dicho, así ahora digo otra vez, si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice que Pablo está hablando de otra revelación. Otra revelación. Otra revelación que dé lugar a otra fe. Es decir, que habiendo una persona dicho, esto es lo que Dios dice, no siendo lo que Dios dice, esa persona que lo ha revelado, que lo ha predicado, sea anatema. Pero qué cosa tan tremenda. Aún el que lo cree y lo practica también sea anatema. Si nosotros vamos a otra vez a Deuteronomio. Capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Alguien lea por favor del versículo 9 al 12. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Entonces, anatema es una abominación. Es algo que Dios maldice. Es una abominación. Tú no aprenderás a hacer según las anatemas. ¿Cuáles son los anatemas? ¿Cuáles son las abominaciones? Versículo 10.
No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Ok, ¿eso es religión? Claro, eso es un ritual en una liturgia. Por lo tanto, ¿los abortos son parte de una religión? Sí, son parte de un ritual y de una liturgia que se hace a un Dios. Y si se hace a un Dios es porque se tiene fe en la revelación de ese Dios. ¿Me doy a entender? Porque se hace con fe. Y sin fe es imposible agradar a su Dios. ¿Y cuál es la fe que se tiene cuando se hace un aborto? ¿Qué es lo que se está creyendo? Su vida será mejor. Que su vida será mejor, es decir, es una forma de redención. Hace parte de su salvación sobre esta tierra. ¿Quién es el Dios que se lo enseña? Puede ser la escuela, Las leyes. pueden ser las leyes, puede ser su mismo papá, puede ser uno mismo convencido, los amigos, la familia, el hombre autónomo a través de sus distintas manifestaciones religiosas. ¿Me doy a entender? Eso es fe y eso es religión. Nuestro Señor está advirtiendo acerca de, cuidado, cuando entren a la tierra que yo les doy, no practicarán la Religión. de las naciones que viven allá. Cuando uno llega a una nación, ¿uno tiene el permiso de Dios de adquirir toda la cultura de esa nación? No. ¿Qué quiere decir cultura? Hay gente que cree que la cultura es... Mire, hay unas personas que en el desayuno unos comemos tortillas, otros pan, otros arepas, otros, ¿cómo se llama? Pancakes, otros... Bueno, esos son manifestaciones folclóricas locales. Pero cultura realmente es aquello sobre lo cual nosotros fundamos nuestra vida, es decir, aquello sobre lo cual creemos. La cultura viene de la palabra en latín para cultivar, para sembrar la vida. Es lo fundamental. Hay cosas periféricas de la cultura, periféricas. Ya ahora sí, ¿qué cosas comen al desayuno? Un poquito menos periférico el idioma que habla. Pero básicamente la cosmovisión, como ve el mundo, eso es fundamentalmente la cultura. Entonces nuestro Señor les dice, cuidado. En el desierto, ¿qué comían? Maná. Cuando entren a la tierra prometida, ¿qué van a comer? ¿Maná también? Leche y miel. No, claro. Primero tienen que comer de lo que hay ahí. No pueden sembrar. Tienen que dejar la tierra descansar. Y después sí la sembrarán. Entonces cambiarán sus costumbres locales en cuanto a si siembran, más o menos lo que comen. Pero lo fundamental, su fe, no la van a cambiar. Al contrario, la van a implementar y van a expulsar la otra cultura de ahí. Entonces, ¿hay una cultura cristiana? Definitivamente. La cultura cristiana es llamada a dominar y a expulsar. La religión cristiana es llamada a expulsar. Lo que pasa es que si uno limita su religión solamente a lo ritual, a lo litúrgico o a lo eclesiástico, uno no va a expulsar fuera de la iglesia lo que no es cristianismo, sino que se va a esconder de eso o va a ceder ante eso, se va a entregar ante eso. ¿Me explico? O va a convivir mano a mano, gancho, junto, como en una sinergia, como con una colaboración o cooperación. Como cuando dice en la época de algunos reyes, hizo lo bueno delante de Jehová, pero no derribó los lugares altos.
También sacrificaba a Jehová, Dios de sus padres, pero le dio por traer una estatua a la diosa Acera. Por unos años fue como su padre David, pero luego cedió ante los dioses de sus mujeres. ¿Me doy a entender? Porque claro, él elaboró el templo y esa fue su gran obra. Pero enfocó su religión principalmente ahí. Entonces dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Primero, no se ha hallado en ti quien haga ¿qué? Pasar a su hijo o su hija por fuego. Siga leyendo, hermana, por favor. Ni quien practique adivinación. Entonces pregunta, ¿qué es la adivinación? Una práctica. ¿Es la práctica de qué? De decir lo que va a qué. Lo que va a acontecer al futuro. ¿Según quién? Según el hombre. Según su Dios o según el hombre. Según su Dios. Entonces pregunta, ¿nuestro Dios nos enseña a vaticinar el futuro? No, sí. Por supuesto que sí. Nuestro Señor dice, si eres fiel a mi pacto, sucederá que esto y esto y esto y esto. Y si eres infiel a mi pacto, sucederá aquello y aquello y aquello. Entonces nuestro Señor nos enseña a vaticinar el futuro. Sí, pero en términos de qué? De su religión, de su palabra, es decir, de su pacto. ¿Me doy a entender? Nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, decía, ay de vosotros, hipócritas, porque sabéis distinguir los tiempos, y sabéis que cuando viene el viento desde el mar, era como, porque es como en California, o como en Chile, el mar está hacia el oeste, hacia el occidente, entonces cuando sopla el viento del mar hacia la costa, del mar Mediterráneo hacia Canaán, pues se sabe que va a llover, y que está nublado. ¿Y cómo es que no sabéis vaticinar los tiempos proféticos? Como diciendo, ahí tienen la ley, tienen la profecía, tienen el pacto y tienen la escritura, porque no saben lo que va a acontecer. Por eso Juan el Bautista decía, cuidado, porque ya está el hacha puesta para derribar. Fíjese que el Bautista estaba vaticinando según el pacto. Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira? Venidera, viene una ira. Cuidado por huir, si huyen de la ira como si se pudiera. No se puede huir de la ira, se puede esconder en Cristo. ¿Sí me voy a entender? Pero hay maneras de adivinar. Por ejemplo, si una persona dice, mire, la economía nos va a ir muy bien porque vamos a gastar mucho. ¿Eso es superstición? Claro que sí. Porque no está fundado en el pacto de Jehová. ¿Cómo se sabe que algo es superstición? Porque no es científico. No, algo es supersticioso si no está fundado en el pacto. Puede que haya un señor que sea muy científico, pero si no está fundado en el pacto es un científico loco. Que te va a decir, no está demostrado científicamente que un ser humano que no ha nacido es eso, un ser humano. Como no está demostrado científicamente, no se ha demostrado en el laboratorio, por lo tanto puede abortar y no está matando a un ser humano. Eso es muy científico. Pero según el pacto de Dios nuestro Señor, Él creó al hombre a su imagen y cuando Eva dio a luz a Caín, dio a luz un hijo según su imagen. Por lo tanto, el que concibió fue según su imagen, según su especie. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, cuando uno ve en el noticiero Univisión y dice, entrevistan al economista, el doctor fulano, y dice el doctor fulano, para este fin de año, los indicadores económicos demuestran que la economía está en un buen nivel, porque el consumo de los hogares está subiendo. Se están gastando más. Claro. Según la escritura, la economía va bien porque la gente gasta mucho.
Pero si aquí dicen endeúdese, porque si no, no tiene buen crédito, no tiene buena economía. Y el Señor dice, no os hagáis esclavos de los hombres, porque Cristo pagó el precio. Los rescató, ¿me doy a entender? Por lo tanto, eso es una reli, porque tiene fe en sus profetas. ¿Sí me doy a entender? O si alguien dice, mire, hay 1000 policías aquí y van a traer 5000. Ahora sí vamos a estar seguros. ¿Eso es superstición? ¿O es según el pacto de Dios? Es superstición. ¿Me explico? Lanzamos una guerra y vamos a estar seguros. Solo estamos seguros si somos justos. Y solamente somos justos si cumplimos los mandamientos. Y los mandamientos de Dios son objetivos. Religión es la creencia en una fe que Él nos enseña para ponerlo como práctica porque Él nos lo ordena. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Pero como le enseñan a la gente que la religión está limitado a lo sacramental, sacramento, a la imitación de Cristo muy moralista, o está limitada a los sentimientos, cualquier otro tipo de práctica que el ser humano tenga por costumbre cultural, eso se sale del ámbito de la religión. Por lo tanto, usted vaya y gaste hasta lo que no tenga, que eso no tiene que ver con la religión. ¿Me explico? Claro que tiene que ver con la religión. Fíjense que nuestro Señor no da lugar a decir, mira, tú puedes servirme a mí aquí en el desierto, cuando entres, no sirvas a esos dioses, pero hay como una tercera vía en la cual tú, sin servirme a mí, puedes estar y vivir sin servir a otros dioses. ¿Puede existir esa tercera vía? Mire que cuando cae el muro de Berlín o la cortina de hierro, o mejor, cuando se cae, aparentemente se cae el orden socialista. Los socialistas nostálgicos dijeron, hombre, ya no está de moda decir que uno es comunista. Qué pena con la gente. Digamos que somos de una tercera vía. Una alternativa. Una tercera vía. Entonces son los partidos verdes, por ejemplo. Los neos, sí. Pero el Señor no da lugar a una tercera vía. El Señor Jesucristo dice, o estáis conmigo, o estáis contra. El que conmigo no recoge, desparrama, disipa, desperdicia. Entonces, segundo, dice, no practicará adivinación. Luego dicen, ni será qué. Y será agorero. Agorero, ¿qué quiere decir agorero? ¿Qué son los agüeros? Ay, mijo. Te va a caer, no pases debajo las escaleras. Claro, Supersticiosos. claro. Son cosas y situaciones, es mala suerte. Es de mal agüero, muy mala suerte. Un gato negro. Uy. Hay supersticiones aparentemente muy sofisticadas, religiosas. Claro. Bueno. Quien no practique sortilegio, es decir, toda clase de suertes. Sortilegio se refiere a dichos, Que no vaya a Las Vegas. como dichos para que haya buena suerte. Dichos para que haya buena suerte. Hubo un agüero un tiempo a tonto, por ejemplo, que la televisión es del diablo. Cosas de esas. Que el cine es del diablo. Y lo que hicieron con eso fue que el cristianismo se retirara del arte. O de las artes audiovisuales. ¿Cuál es la principal manera de indoctrinamiento en una civilización? O el principal instrumento de indoctrinar no litúrgicamente, no ritualmente dentro de un templo,
o aún dentro del templo, pero es el arte, y el arte sobre todo en lo audiovisual. Mire por ejemplo esto, se dice que en los tiempos del Imperio Bizantino, el Imperio Bizantino fue el que heredó a Roma, cuando cae Roma, en el año 476 después de Cristo por la invasión, o desatado, o finalizado por la invasión de los bárbaros. Entonces hay parte del Imperio Romano que sobrevive en la ciudad que hoy se llama Estambul. Y ahí gobernaba, estaba coronado un emperador que decía que era cristiano. Pero ese emperador decía que en él estaba incorporada la divinidad de Dios y de Cristo. O sea, era como un segundo Cristo. Entonces la gente, por ejemplo, no podía entrar delante de él y mirarlo a los ojos. Porque a Dios dice que no se le puede ver. No se le puede mirar. Su vajilla toda tenía que ser de oro. Porque el Señor habita en eso, en oro. Oro en la simbología bíblica es el metal divino, por excelencia. Las cosas en la corte se hacían como una especie de ritual litúrgico. De tal manera que él recibía como una especie de alabanza. Su trono era un trono altísimo, como dice en la Escritura. De tal manera que cuando se entraba delante de su presencia, él estaba muy por encima de uno. Había permanentemente música celestial que se tocaba en su presencia. Mejor dicho, imagínense cómo quedaba el pobre que entraba delante de él. Como Isaías cuando dice delante de Jehová, ay de mí, que soy muerto. ¿Sí me explico? Cuando uno le atribuye, mire esto es la superstición, los agüeros, es atribuirle cosas espiritualmente poderosas a algo que no lo tiene. Ahora, cuando uno le atribuye atributos, cuando uno le atribuye características que son solamente de Dios a las cosas, está diciendo tienes atributos de Dios. Hay un atributo de Dios muy especial, y es su eternidad. ¿Qué quiere decir la eternidad? Que siempre ha sido, siempre ha existido, para siempre, nunca dejará de ser. Hay otro atributo, su unidad. En este sentido, ¿cuántos dioses hay? Uno solo. ¿El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo? ¿Alguna vez Dios se va a romper? De todo lo creado, y lo creado tiene tres órdenes. Todo lo creado es o materia, o espíritu, o institución. Material, espiritual o institucional. Es material, algo tangible, espíritu, eso, un espíritu, es decir, una persona sin que tenga necesariamente cuerpo. Y una institución, como por ejemplo la familia, o por ejemplo la razón, o la lógica, son instituciones, o un estado. ¿Alguna de esas cosas es eterna? No. ¿Alguna de esas cosas es una en el sentido que no se pueda dividir? No. Sin embargo, hay cosas en las que uno tiene que confesar, la gente que lo confiesa, que son indivisibles. ¿Qué quiere decir indivisible? Que no se puede separar. Y eso se dice como con una confesión de fe, es decir, como con un credo. ¿Me voy a entender? ¿Qué es indivisible? Pregunta. La crisis de Roma, precisamente, no solamente durante el Imperio Romano, sino la crisis de Roma, de la iglesia cristiana institucionalizada romana, fue porque quiso tener atributos de Dios nuestro Señor. Y esa es la crisis de cualquier institución. Cuando una familia dice, yo soy como Dios, esta familia será para siempre. O uno como ser humano. Entonces, cuando nuestro Señor nos humilla, cuando nos divide en la muerte, el cuerpo del espíritu. ¿Me explico? ¿Me debe entender? Pero esos son agüeros, cuando uno le atribuye cosas que son sobrenaturales, o mejor, cosas que son divinas a lo que no es divino. Y hace parte entonces de una religión, es una fe.
Y es una abominación delante de nuestro Señor. Ni que sea hechicero. ¿Qué es hechicería? Brujo. Brujo. Limpias. Brujo. ¿Qué hace el brujo? ¿Comunicarse con qué? Los malos demonios, ¿verdad? Con los demonios, con los espíritus. El brujo es como un sacerdote. ¿Entonces? Es como un sacerdote. Porque el sacerdote es el que comunica al pueblo con quién. Con Dios. Es un hechicero. ¿Y cómo el hechicero y el encantador hacen esa obra? Con sortilegios. ¿Y en qué consisten los sortilegios? ¿Cuánto pagan? En usar qué cosas. Cosas como la tierra. Tráigame pelo de gato, pelo de un bombillo. Pelo de tortuga. Tráigame pelo de tortuga. Tráigame patas de una tarántula. Y mezclado con orina de mono. Cosas así. Mire que el uso de las cosas naturales para hacer con ellas lo que Dios no quiere que hagamos, eso es una especie de hechicería, Sí. de sortilegio, de brujería. Mire que por ejemplo, perdóneme digo rápidamente. ¿Sabe cuál es la palabra en griego para la palabra hechicería? Creo que es así, fármaco. Psicomancia, No, fármaco. Para la palabra hechicería, ¿por qué? Fármaco. porque usan hierro. Porque ¿para qué se usaban? Da a entender que es el uso de qué? De cosas naturales para entrar en contacto con qué? Con los espíritus, con el más allá. Yo no me acuerdo, que no vivía todavía en esa época, pero ¿recuerdan la revolución hippie? La revolución hippie se caracterizó porque coincidió con el descubrimiento de un LSD, de un fármaco. Porque la humanidad, ¿qué dijo? Yo no quiero ser religioso, y eso se referían al cristianismo. Porque don Carlos Marx dice que la religión es el... Entonces yo no quiero ser religioso, entonces me voy en busca de otro opio. Ahora, cuando Marx dice eso, no se está refiriendo solamente a la religión, sino principal y fundamentalmente al cristianismo. Marx era un brujo. Si uno examina, por ejemplo, sus poemas de joven, son confesiones de su culto a Satanás. Aunque él decía que era materialista dialéctico. Pero precisamente por estar en busca del más allá y de lo divino y no querer ser religioso, había que entrar en contacto con uno mismo y con su interior y con la otra dimensión y con el más allá y con lo espiritual. Y se andaba en busca de un maná, de una piedra filosofal, de algo que nos haga llegar a ese más allá. Entonces hay un químico, creo que era de origen alemán o suizo, que descubre una cosa que se llama el LSD. Y hubo un evento litúrgico religioso monumental, masivo. Hubo déjeme usar esta palabra. ¿Cómo se dice cuando se camina a un lugar religioso? Una peregrinación de esa religión en un evento que se llamó Woodstock. Y por ejemplo sale en la película Carlos Santana y él dice, preciso, me grabaron cuando yo había consumido hace poco el LSD y creía que la guitarra era una serpiente que me quería dominar, pero yo la dominé a ella. Mira que hoy día, sin ser uno marihuanero, déjeme usar esa palabra tan fea, sin ser uno hippie,
uno puede estar obligado incluso a practicar la hechicería. A una persona le dice, mira, si tú estás deprimido, lo que estás es enfermo. Métete de esto. Que te lo da un sacerdote, que se llama un Psiquiatra, terapeuta. porque no es la fe lo que tú necesitas en Cristo. Lo que necesitas es el sortilegio del hechicero. Y eso es una religión. Porque es tener fe en un Dios. ¿El Dios es cuál ahí? La naturaleza. La naturaleza me provee de la tierra mi redención. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque tenéis LSD. Y los fármacos para la aflicción del mundo. Es cierto. Es cierto, hermano. Claro. ¿Sabe qué? Disculpe que le interrumpa. Sí, sí, pero dígame, pues. Este país ya han hecho estudios de que un alto porcentaje es adicto a las drogas. Y eso sucede cuando las personas van a las emergencias. ¿Sabe que cualquier cosita que la persona se siente sin un dolor de cabeza, a emergencia? ¿Qué es lo que hace el doctor? Claro. Un narcótico. Claro, un narcótico. Y son Un fármaco. adictos a las drogas. Por eso en este país son muy Claro. adictos a las drogas. Claro. Comienza de ahí. Claro. Ahora, nuestro Señor justifica, es decir, nuestro Señor dice es necesario que tengan ¿qué? Fe. El que no tiene fe no tiene vida eterna. Entonces es necesario que cada religión tenga una justificación. Cada religión tiene que crear una necesidad. ¿Qué es lo que le meten al ser humano, al hombre, cuando le dicen necesitas esto? Le dicen, ¿estás qué? No le van a decir eres pecador, porque eso suena muy religioso. Sí. ¿Qué es lo que le dicen? ¿Estás qué? Enfermo. ¡Enfermo! Y si es necesario, esa enfermedad hay que crearla, hay que inventársela. Aunque no existe ese virus porque nunca se ha visto, no hay quien lo haya visto. Nadie ha visto esa bacteria, pero hay que inventársela. ¿Me voy a entender? Aunque hayan miles de virus y de bacterias, le dicen, esta te cura de todos los miles de bacterias que haya. ¿Será cierto? Es una panacea. O en el tiempo de la Edad Media, cuando la gente era bien supersticiosa, le decían una piedra filosofal. Pero hoy día le dicen el antibiótico o el... en fin. La vacuna. Por eso nuestro Señor instituye la medicina dentro de su pueblo. De manera religiosa. ¿Cómo se quema? Sí, la medicina es instituida por nuestro Señor de manera religiosa dentro de su pueblo. El sumo sacerdote y todos los levitas eran también médicos. Si uno lee con cuidado el libro de Éxodo y de Números y de Levítico, que tenían que diagnosticar y tenían que recetar. ¿Me debe entender? Por eso en el desarrollo del cristianismo, dentro de las iglesias se crearon las escuelas de medicina, pero desde la perspectiva bíblica. Porque el Señor Jesucristo, por ejemplo, en Marcos capítulo 6, dijo, id y sanad toda enfermedad, ungiendo con aceite. ¿Alguno entre vosotros está enfermo? Llamen a los ancianos, que es lo correspondiente a los levitas del Antiguo Testamento. Y el ser humano es solamente uno, alma y cuerpo, un solo ser humano. De tal manera que hay que tratarle juntamente con el cuerpo el alma. ¿Con qué? Con la fe. Si alguno hubiera cometido pecado, que los confiese, oren por él. ¿Sí me voy a entender?
es el tratamiento del cuerpo juntamente con el tratamiento del alma en un ser humano integral. Separar el cuerpo del alma es una superstición, es decir, es una religión. Separar, dividir el cuerpo del alma. Porque claro, solamente Dios es indivisible, pero Dios es el único que tiene el derecho de separar el cuerpo del alma en la muerte. Uno no. Versículo 11, ni encantador, ni adivino. Otra vez adivino, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. ¿Qué es el espiritismo? Es consultar a los espíritus, a los muertos. ¿Para qué? ¿Qué es encantador? Encantador. A que por medio de una mirada o de cualquier acto a la persona le cambia su... Claro. Es un manipulador, como por ejemplo mediante el hipnotismo. Entonces los magos son encantadores, entonces. Estos magos que adormecen una cantidad de personas. Si es un hipnotizador, sí. En la escritura en la escritura el alma, la mente le pertenece a Cristo nuestro Señor. Y como quiera que Él nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes sobre la creación, nos pone como reyes para juzgar el mundo. Lo más inmediato del mundo para nosotros es nuestro cuerpo. Y más inmediato aún, nuestra mente. Por lo tanto, no debemos entregarle nuestra mente al dominio absolutamente de nadie. La mente y la conciencia le pertenece solamente a Dios. Eso es lo que hacen en eso los terapistas, los psiquiatras, cuando usan la hipnosis regresiva. La hipnosis regresiva, sí. Sí, el psicoanalista, el más grande sacerdote, sumo sacerdote moderno, eso fue un Sigmund Freud. Porque para Sigmund Freud, el problema de la humanidad no era el pecado, según nuestra fe, sino que en su religión el problema de la humanidad son traumas que tienen asiento en la sexualidad y que se experimentaron durante la niñez. Y que lo que llaman cristianismo hoy día, la fe religiosa, en lugar de ayudar al hombre, lo que hace es atarlo y adormecerlo. Y al hombre lo que hay es que liberarle esa rabia. Y ojalá eso se haga por medio de la hipnosis. Devuélvalo al pasado, al evento en donde tuvo ese hecho traumático. Se vuelve más violento. Claro. Es una religión completa. Por eso, nuestro Señor prohíbe la tortura, por ejemplo, en la Escritura. Los órganos de inteligencia que usan métodos de tortura, eso es una cosa anticristiana que los cristianos tenemos que resistir, denunciar. Se me olvidó cómo se llamaba ese señor, el que inventó la máquina donde lo conectan a uno para el detector de mentiras. Que es inculparse uno a uno mismo. La conciencia solamente le pertenece a Cristo, solamente a Dios. Y la intimidad. Que no haya quien consulte a los muertos. ¿Qué busca el pagano cuando consulta a los muertos? Que el muerto le quede. Claro, le arregle la vida. El culto a los muertos es un culto a los antepasados. El culto a los espíritus es un culto a los antepasados. Sin necesariamente ser espiritista en el sentido que invoca el mero espíritu. Por ejemplo, la civilización china, confucionista, es una religión, es una fe en los antepasados, muy fuerte. El culto a nuestros antepasados, a nuestros héroes del pasado. Que en lugar de consultar a Dios, miramos a ver qué fue lo que un hombre hizo en tal época. Y como fulano lo hizo en tal época, nosotros también. Eso es un culto a los muertos. Hay gente, por ejemplo, que dice, mire,
No nos avergoncemos de que eran esclavos. Al fin y al cabo, Jefferson tuvo esclavos. Hasta tuvo un hijo con una esclava de él. No nos avergoncemos de eso. Hasta los grandes hombres lo han hecho. Acordémonos que, por ejemplo, nuestro Señor le arrebata a Satanás el cuerpo de Moisés. ¿Por qué razón Satanás quería arrebatar el cuerpo de Moisés? Para convertirlo en un lugar de culto, de adoración de un muerto, de devoción, en un santuario. Entonces dice el versículo 12, porque todo esto es abominación a Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echa delante de ti. ¿A quiénes? A las naciones. Fíjense que nuestro Señor les está vaticinando el futuro. Según los términos de su ¿qué? De su pacto. De su pacto, claro. Entonces, hermano, religión no se limita solamente a lo ritual litúrgico que parezca muy religioso en una iglesia o en un santuario, sino que la religión es todo aquello en lo que uno cree. Y por supuesto, el cristianismo entonces es una religión, pero el cristianismo es la religión. El hombre en sí es religioso, ¿no? El hombre es un ser religioso. Es un ser religioso. Está creado para adorar. Pero nadie puede servir a dos señores. Entonces otra vez, volvamos. ¿Cuál es la definición que da Berkov de religión? Consiste en una relación que verdadera, viva y consciente entre un hombre y su Dios, claro. Fíjense que lo que está haciendo nuestro Señor en Deuteronomio es advertirle, cuidado. Cuidado que ustedes vivan conscientemente, religiosamente con otro que no sea yo. Si nosotros miramos, déjenme leer, por ejemplo, algo interesante que leí en un documento histórico muy conocido. Mire que tal vez la primera, o una de las primeras, uno de los primeros documentos escritos por una iglesia que institucionalmente ya se denomine o se llame bautista. Es la Confesión de Londres de Fe de 1646. Esta es la de 1689. Esta es la de 1689. Pero 40 años por ahí o más o menos antes se escribió otra. Primero que esta. Ahora, mire qué cosa tan interesante. Cuando se escribió este documento, es decir, esta declaración de fe, es decir, una declaración de cuál es la religión, lo hicieron ellos para decir, esto es nuestra religión y nos distinguimos de otra, es esta. Porque en aquel tiempo habían unos cristianos, bueno, si se les puede llamar así, pero habían unos cristianos que se les decía anabautistas. Anabaptistas. No bautistas, sino anabautistas. No de la iglesia de Ana Street, sino anabautistas. Ahora, estas personas anabautistas tenían mucha fe, una fe que uno puede decir hoy es una fe loca, una fe extraña. Por ejemplo, creían que aparte de la Escritura, en sus sentimientos se encontraban también la revelación de Dios. Que aparte de la Escritura, en ciertas manifestaciones de carácter místico podían encontrar también la revelación de Dios. Creían que el contenido, o mejor, la práctica de las ordenanzas enseñadas por Cristo se limitaban principalmente a lo ritual litúrgico. Es decir, que no en todas las actividades que el ser humano hace está ahí la fe
ni debe ser obediente a Dios en todas, sino solamente en algunas exclusivas. Entonces, mire lo que dicen ellos. Dice, así se titula: una confesión de fe de 7 congregaciones o iglesias de Cristo en Londres, comúnmente llamadas injustificadamente anabaptistas. Entonces, como no se parecían ellos a los cristianos que eran la mayoría en Londres, que eran los presbiterianos o los anglicanos, entonces decían, como no son de los nuestros, son más o menos parecido a cuando los discípulos le dicen al Señor: Señor, encontramos a unos por ahí que echan fuera Demonios. y se lo prohibimos. Y el Señor les dice: qué bueno, porque no andan con nosotros. El Señor les dice: no, porque el que no es contra mí es conmigo. No se lo prohíban. Es decir, lo hacían con fe en Cristo, aunque no andaba en el mismo círculo, grupo del Señor Jesús. ¿Me debe entender? Que me dice: no, eso es de otra Denominación. Entonces, de esto decía: esta es una confesión de fe de 7 congregaciones o iglesias de Cristo en Londres, comúnmente llamadas injustificadamente anabautistas. Ahora, hay un capítulo, son varios artículos, son 52 artículos, pero déjeme leer. Hay muchas cosas interesantes, pero déjeme leer porque es lo que nos importa hoy en este tema de qué es la religión. El artículo número 8 dice así: dice, la regla del conocimiento de la fe y la obediencia tocante a la adoración a Dios. Y eso es lo que dicen tan hermoso. Dicen, la regla del conocimiento, fe y obediencia tocante a la adoración a Dios. Está hablando de religión. Porque religión es una ¿qué? Fe en lo que se nos a practicar porque es ordenado. Es decir, es una regla. Entonces, como se nos ordena, es la regla, se nos enseña, debemos practicarlo, comenzando creyéndolo. Entonces, los bautistas comenzaron diciendo, o decían, la regla del conocimiento, fe y obediencia tocante a la adoración. Señor Bautista, ¿de qué estás hablando tú cuando dices adoración? ¿Estás hablando de las últimas canciones que son las despacias? ¿Esa es la adoración? Porque las canciones largas y movidas es la alabanza. Y luego sigue la adoración. ¿O está hablando absolutamente de todo lo que se hace desde cuando se entra a ese lugar que llaman la iglesia, que no es iglesia, porque iglesia no es el lugar, sino es la gente? ¿O estás hablando de lo que se hace cuando se entra al lugar y cuando se sale del lugar? Exclusivamente la adoración. Miren lo que dicen ellos. La regla del conocimiento, fe y obediencia tocante a la adoración a Dios, en la que está encerrada todo el deber del hombre. El deber, lo que el Señor ordena. Todo lo que el hombre debe hacer, decían los anabautistas, es exclusiva o por lo menos fundamentalmente lo que se hace en términos rituales litúrgicos o dentro del marco de la iglesia o de las actividades de la iglesia. ¿Me explico? Esa es la adoración. Si se levanta por la mañana, se lava los dientes, se baña, se viste, todavía ahí no está adorando, pero en cuanto pisa el lugar santísimo, ya entra a un lugar sagrado, por lo tanto ahí entra a adorar. La primera confesión de fe de los bautistas decía: la regla de conocimiento, fe y obediencia tocante a la adoración de Dios, en la que está encerrada todo el deber del hombre, es no las leyes humanas, ni las tradiciones no escritas. Entonces no son ni leyes escritas, ni leyes tradicionales o casuísticas o tradiciones. La costumbre. Las leyes se
están escritas de dos maneras: en la costumbre de los pueblos, que se hacen leyes, o porque está escrita de manera positiva, es decir, en papeles, en documentos. Pero dicen ellos, las leyes tocantes a la fe y a todo lo que Dios nos ordena para poner por obra, no son escritas por los hombres, ni en tradiciones humanas. Es decir, dicen ellos, nuestra religión como bautistas no es lo que el hombre crea, sino que es solamente la palabra de Dios contenida, saber, escrita en las Sagradas Escrituras. Pero fíjense que ellos están hablando de todo aquello, todo, dice, todo el deber del hombre. ¿Cuál es el deber del hombre? Todo lo que debe hacer. ¿Cómo sabemos qué es lo que debo hacer? Lo que Dios dice. Si Dios lo dice, eso es lo que debo hacer. Si no, no. Aunque esté escrito en un documento de oro, o aunque tenga una tradición de 10.000 años, pues no hay, porque la tierra solamente tiene 6.000 hasta el día de hoy. Pero tal vez el pueblo, miren, ¿cuál es el pueblo tal vez con la tradición más larga? Tal vez la civilización, tal vez la civilización china o de la India. Y es un pueblo muy disciplinado. Pero decían los bautistas, nuestro deber, nuestra disciplina, nuestra regla, es solamente la Escritura. En ella se halla claramente escrito todo lo que nos es necesario conocer, creer y practicar. Creer, conocer, porque nos enseña, y practicar. Ya que estaban hablando de religión, aunque no diga la palabra religión, lo cual es la única regla de santidad y obediencia que todos los santos en todo tiempo y en todo lugar han de obedecer. En todo tiempo y en todo lugar. Todos los santos. Estaba leyendo de ese libro, no 69. Estoy leyendo como de la mamá de este libro. Sí, es como la mamá de este libro. Es la confesión que dio lugar, esta confesión de 1646, dio lugar a esta. La que leyó es de 1689. 46. Oh, 46. Y esa dio lugar a esta, de 1689. Esta es más ampliada, la de 1689. Más ampliada. Claro, con las confesiones de fe de 1646 que acabé de leer, estos bautistas estaban diciendo que se ceñían a lo que los reformadores rescataron como religión. Rescataron el sentido de la religión. ¿Qué decían los reformadores? El concepto que los reformadores tuvieron de religión. Decían ellos. Por ejemplo, Juan Calvino decía, lo cita Berkhoff en la página 107. Calvino dice, aquella religión que sea pura y genuina consistirá en esto, es decir, en la confianza en Dios acompañada de un serio temor. Un temor que incluye reverencia voluntaria y que trae consigo la legítima adoración tal como está prescrita por la ley. Qué cosa tan impresionante. Mire el contraste a lo que decía Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es para la Iglesia Católica Romana el más grande de los doctores de la religión. Decía Tomás de Aquino. Lo dice también Berkhoff en la página 107. Dice, dice, religión es la virtud por medio de la cual los hombres rinden a Dios el requerido servicio y honor. Es la virtud mediante la cual los hombres rinden a Dios el adecuado servicio y honor. Es la religión. Calvino lo amplía, dice, religión, la pura y genuina, consistirá en esto, es decir,
en la confianza en Dios acompañada de un serio temor. Para Tomás de Aquino, la religión es una virtud que consiste en servir y honrar a Dios. Pero para Calvino, la religión consiste primero en creer en Dios. Porque atendiendo el libro de Hebreos, sin fe es imposible agradar, honrarlo. Así es. Ahora, dice Santiago, yo no sé qué lo es. Unos 8:52. 8, ok, ese reloj está mal. Atrasado, ¿ah? Imagínense, yo ya son las 5, quedan 4 horas de... Démosle, hermano. Te adelantamos para el examen. Ahorita vamos a tener que traer un timer. Como dice Santiago, esa fe tiene que estar acompañada de la obra, de la obediencia, si es fe verdadera. Por eso dice Calvino, esa fe, esa confianza está acompañada de un serio temor. Un temor que incluye reverencia voluntaria y que trae consigo la legítima adoración, tal como está escrita. Ahora, miren lo que dice Calvino. En la ley. Para algunos hoy día, nuestra religión es solamente lo que está escrito en el Nuevo Testamento sin incluir la ley. Porque dice nuestra religión es el Evangelio. Como si el Evangelio no tuviera también la ley implícita. ¿Me explico? Ahora, dice Tomás de Aquino que juntamente con la religión, que es una virtud, existen otras 3 virtudes, que son la fe, la esperanza y el amor. Claro, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, la fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor. Pero fíjese que dice que la religión es otra virtud. Además de la fe, además de la esperanza y además del amor. Entonces, cuando practicamos la religión, según Aquino, es otra cosa distinta a practicar la fe, a practicar la esperanza y a practicar el amor. En cambio, para Calvino, la religión se expresa con fe primero y segundo, teniendo un temor reverencial por Dios, según está escrito en su ley. ¿Cuál es el principal mandamiento de la ley? Amar. Entonces, el amor está incluido en la religión. La fe está incluida en la... Y la fe junto con el amor traen esperanza. ¿Me deben entender, hermanos? Por lo tanto, para Calvino, la religión es una cosa también muy práctica, universal. Entonces, por eso cuando escriben los primeros bautistas, se identifican con Calvino. Entonces son bautistas calvinistas. En que según la fe y según la ley, le rinden adoración a Dios. Según la fe y la ley, le rinden adoración a Dios. Entonces, por último, ¿en dónde tiene asiento la religión? Habíamos dicho, unos dicen que en los sentimientos, en la razón, en la voluntad. Berkov dice que la religión tiene su asiento ¿en dónde? En el Dice que en el corazón. en el corazón. ¿Qué quiere decir el corazón? Lo más íntimo, ¿no? Lo más íntimo. Lo inmaterial del hombre. Todo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu... Con todas tus fuerzas, Sí, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Corazón se refiere a todo lo que el hombre es desde adentro para afuera.
Porque si la fe solamente está en la razón, perdóname, si la religión solamente está en la razón, solamente le sirvo a Dios cuando pienso. Pero no cuando actúo, porque no está entonces en la voluntad. Y el Señor dice con todas tus fuerzas y con toda tu alma. ¿Me voy a entender? Miremos un pasaje rápidamente. En Romanos capítulo 8. Hermano, entonces en sí lo más correcto es basarse como en la fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor La religión. son estas virtudes partes de la religión. Porque estamos obligados a tener fe. Claro. Estamos obligados a amar. Claro. Estamos obligados a tener esperanza. Claro. Entonces todo eso porque es tener fe según nos enseña y se nos ordena a practicar. Romanos capítulo dijimos 8. versículo 3. Dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó al pecado en la carne. Ahora, saltemos al versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿cuál es la práctica de la religión? Perdón, Romanos 8. Y pedimos Santiago también. Ya hace ratito. Hace ratito. Entonces, ¿cuál es la práctica de la religión? Romanos 8:13. Vivir en el Espíritu, ¿no? Vivir en el Espíritu, pero vivir implica hacer morir. Ahora, mire esto. Hacer morir, ¿qué? ¿Qué del hombre? ¿O hay algo en el hombre que los cristianos somos llamados a hacer morir y esa es nuestra religión? No. ¿Qué es lo que hay que hacer morir? De la carne, lo mal, pecado. Yo, el yo. Sí, ¿y cómo lo llamáis en el versículo 13? Si vivís conforme a la, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir, Dan muerte a los malos espíritus del cuerpo. entonces las obras de la carne. La religión es una acción de hacer morir las obras de la carne para hacer vivir. Versículo 13. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por él, es vivir en él, en el Espíritu, para hacer morir las obras de la carne. Ahora, ¿hacer morir las obras de la carne es hacer morir la mente? No. ¿Es hacer morir la facultad de pensar? ¿Es hacer morir la facultad de sentir o de emocionarse? ¿O hacer morir la facultad de hacer cosas? No. ¿Es hacer morir qué? Es decir, el Pecado. pecado. Ahora la otra pregunta. ¿La religión es destruir la carne? ¿La carne entendida como el cuerpo? No. La religión entonces no se puede convertir en la destrucción del Flagelar. la flagelación. ¿No eran los gnósticos los que pensaban así, de que decían que la carne Claro. era mala? Claro, la carne es mala. Lo importante es él. Hoy día se vive en el gnosticismo también. Cuando la gente dice, mire, a mí no me critique que si hago eso o aquello. Lo importante es lo que tengo en el corazón. No importa la carne. ¿Sí me voy a entender? Hay formas de gnosticismo. Otros dicen, mira, tú no te importa el cuerpo, impórtate el alma. Tampoco. Porque la religión es hacer según nos enseña, practicando lo que se nos ordena en su pacto, aún lo que tiene que ver con el cuerpo. Así es.
Entonces hay que darle al cuerpo la importancia que Dios le da según su pacto. Así es, y Dios le da esa importancia. Y si Dios dice, destruye al cuerpo, pues lo destruimos, pero Dios no dice. ¿Me voy a entender? Si no vamos nosotros mismos, vamos a alguien más. Pero no dice, destruyan el ser corporal, corpóreo. Porque, leamos otra vez el versículo 3. Porque lo que era, Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para... Era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué fue lo que condenó el Señor? ¿La carne o condenó al pecado? El pecado. No la carne. Entonces uno tiene que darle importancia a la carne, pero no a la carne como el acto de ser carnal, sino la carne, el cuerpo que ha de resucitar. ¿Me voy a entender? Por lo tanto, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Implica usando el cuerpo para amarlo. Claro, el asiento de la fe tiene principalmente su lugar en él, pero ese corazón está tan unido y pegado fundamentalmente a la carne como cuerpo, que la carne participa de la religión. Por lo tanto, todo lo que se hace con la carne es religioso, con el cuerpo. ¿Me voy a entender? Para poner un ejemplo final, cuanto a esto muy importante. Un atributo, por ejemplo, de la carne, el atributo sexual, ¿se practica de manera religiosa? Claro que sí. Ya sea para los ídolos o para Dios. Para su gloria. Rescatado para su Dios nuestro Señor, si es para su gloria precisamente y para efectos de su pacto y dentro de las instituciones de su pacto. O de otra manera para los ídolos. Y eso es una religión.